Vamos a mirar hoy el cambio del ciclo económico y su impacto en las tasas de interés. Mi nombre es Mauricio Ortiz Ordóñez. A ver, ¿cómo le damos? Antes que nada, me toca hacer este disclaimer. Recuerden que esto pues, es un encuentro y todo el contenido no constituye una asesoría financiera o de inversión para ninguno de los participantes, debido a que esta jornada solo tiene un propósito educativo, por lo que no se recomienda tomar acciones o decisiones basadas en estos conceptos que se tratarán a continuación. Por lo anterior, no nos consideramos responsables ni nosotros como firma Target Business Consulting ni a su compañía por las acciones o decisiones que usted pudiera tomar basadas en este contenido y desarrollo temático. Si desea acompañamiento profesional y una asesoría experta para sus decisiones financieras y de inversión, no duden en contactarnos, ya sea a Target o ya sea a mí, Mauricio Ortiz. Y bueno, no siendo más, es algo que me toca decir para que todo quede como muy claro. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Mauricio Ortiz Ordóñez. Digamos que a nivel académico soy un profesional en finanzas y negocios internacionales. Estudié en la ciudad de Cali, en la Universidad de Santiago de Cali. Allí hice mi carrera. Luego estudié gestión bancaria. Soy especialista en gestión bancaria en la Universidad ICESI. Y de ahí seguí estudiando, especialista en renta fija y renta variable, Bolsa de Valores de Colombia y especialista en el mercado de derivados de la misma BBC. Realmente el perfil mío es más dado por lo profesional. Tengo 46 años y llevo 28 años en todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Empecé en el sector solidario, en una cooperativa muy parecida a esta. Digamos que tenía apenas como 18 años cuando empecé ahí, luego pasé al sector cambiario, luego ahí se manejaba todo lo que era el mercado de divisas y demás. Y luego entré a la banca, trabajé en dos bancos multinacionales o internacionales, como lo quieran llamar, y entre ellos está Colpatria o Scotiabank Colpatria y BBVA. Luego entré a la bolsa de valores y ahí trabajé en dos comisionistas de bolsa como corredor de bolsa en ambas. Una era Valores en mi ciudad, Cali, y la otra Global Security, que se maneja desde Medellín, pero que también desde Bogotá tenemos como muchos nexos con ellos. Y luego me pasé de la bolsa de valores de Colombia a la otra bolsa que es la de commodities, como para darles un ejemplo para los que de pronto tengan un poquito de conocimiento del tema y si no, pues simplemente se los aclaro. Es decir, está como la bolsa de Nueva York, donde están las acciones, etcétera, y está la bolsa de Chicago, donde se negocia azúcar, etcétera, commodities. Aquí en Colombia, la bolsa de valores de Colombia es en activos financieros y la Bolsa Mercantil de Colombia ya puedes negociar commodities y por ahí donde registran la caña, etcétera, todo este tipo de cosas. Entonces luego fui gerente estratégico de una firma comisionista de la Bolsa Mercantil que se llama Confinagro. Realmente es lo mismo, solamente que cambia el activo. Unas cosas son más agrícolas, las otras son cosas más financieras, pero en últimas se llevan a lo mismo. Y digamos que esa es como mi experiencia. Luego pasé a Renta Inversión Colombia, que es una firma que, digamos que en la cual he hecho parte y ha sido donde he estado en los últimos años y soy consultor de Target Business y pues por eso estoy acá. Entonces, digamos que esa es como mi experiencia y mi parte profesional para darles esta charla, ¿ok? Entonces, no siendo más, vamos a empezar con el tema. Si tienen alguna pregunta, si llegan a tener alguna consulta en el intermedio, la pueden hacer sin ningún inconveniente. Al final vamos a hacer otras también. Y bueno, disfrutémonos este rato que viene. Y vuelvo y les repito, si tienen alguna duda, inmediatamente me hacen la consulta. Paola nos ayuda con eso. En los ciclos económicos, ¿qué es lo que pasa en un ciclo económico? Nosotros estamos llegando a un nuevo ciclo económico. Estos ciclos económicos o estos cambios en la economía se dan cada cierto tiempo. Digamos que a veces son temas que pueden ser un poquito aburridos, pero realmente que los necesitamos y tenemos que volverlos más dinámicos porque hacen parte de nuestro bolsillo, hacen parte de lo que hacemos, dónde podemos invertir, cuál puede ser lo mejor para nuestro dinero y cómo podemos hacer que se dinamice más la economía, ya sea la economía de nosotros o la economía de nuestras empresas o de donde participemos. Entonces, en un ciclo económico hay que mirarlo más profundamente. El ciclo económico a nivel macroeconómico es la oscilación de la variación porcentual del Producto Interno Bruto. Esta parte suena muy, digamos, técnica, pero es para que nos dé un preámbulo de lo que ya viene. Entonces, simplemente es esa variación
de ese PIB o de ese Producto Interno Bruto, que es, digamos, todo lo que mueve un país, para a lo largo del tiempo cómo él se empieza a manipular, a mover, qué es lo que lo está afectando. Y esto lo componen unas fases, y esas fases de crecimiento se dan es en el tiempo. Esta fase de crecimiento económico, cuando la variación porcentual del PIB va creciendo constantemente, es lo que nos lleva a esos cambios de ciclos económicos. Por lo regular, se dan en cada 40 años, pero ya lo vamos a mirar más a fondo. Vamos a mirar la primera fase, que sería una fase de crecimiento. Entonces, aquí hay una gráfica pequeñita. Vamos a ver si puedo subir un poquito más para que no nos quite información. Y esa gráfica nos muestra el crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto de un país. En este caso lo vamos a tomar como ejemplo Colombia, y simplemente es cómo se está moviendo, entre comillas, ese crecimiento económico en porcentaje de nuestra economía. La primera fase es el crecimiento que se empieza a dar cuando el país está funcionando de cierta manera. Para ser un poquito más claros, vamos a darlo con un ejemplo. Yo traje aquí un ejemplo del 2016 al 2018. Entonces, digamos, el PIB en Colombia empezó a crecer en el 2016 1,1%, en el 2017 creció el 1,4%, en el 2018 creció un 2,6%. Entonces, esto nos da el mejor ejemplo para mirar cómo funcionan estas fases del crecimiento en los ciclos económicos. Por lo menos nosotros veníamos muy bien entre el 2016 al 2019. Obviamente teníamos muchas falencias o teníamos muchas cosas para mejorar, pero realmente nuestra economía venía bien. O sea, se estaba comportando de la mejor manera. Estaba sobrecalentada la economía a nivel mundial, parecía que iba a pasar algo, no se sabía qué era, y nos encontramos con una pandemia. El caso de nosotros empezó no solamente la parte política actual, sino la pandemia. Entonces, cuando llega la pandemia, como en todo el mundo, pues tenemos algo que nos lleva a un cambio. Y ese cambio nos invita, como lo vemos en este gráfico, a que como veníamos creciendo por lo menos en Colombia, que pasamos de un 1,4 a un 2,6, perdón, veníamos en 1,2, luego 1,4, luego 2,6, luego pasamos a esa fase de auge. Y el auge es cuando esa variación porcentual de ese Producto Interno Bruto llega a un máximo. Para nosotros el máximo era pasar del 2,6 a un 3,2. Realmente eso era una cosa alta e impresionante. Era algo que nos ayudaba muchísimo para que nuestra economía cada vez fuera mejor. Y cuando pasamos a ese 3,2, no sé si lo han escuchado cuando dicen nosotros éramos felices y no lo sabíamos, era prácticamente porque veníamos con una economía bollante, y no estoy diciendo que ahora no lo sea, pero digamos, venía mejor de cómo se ha comportado en el último tiempo. Entonces pasamos de ese 3,2 a un -7,3, y ahí empieza a caer lo que nosotros llamaríamos una desaceleración. Entonces vamos a empezar a hacer las cosas desde este punto de vista un poquito técnico, para luego ya llegar a algo que sea un poquito más gráfico y que sea más interactivo. Paola, creo que tenemos una pregunta, no sé si me ayudas con ella o si la puedo mirar desde acá. Paola, ok, Paola creo que no está por ahí, pero voy a mirar a ver si podemos mirar la pregunta. Ah, bueno, me preguntan qué hace un corredor de bolsa. Bueno, excelente pregunta. Listo, pues un corredor de bolsa es simplemente una persona que compra y vende acciones, compra y vende títulos, compra y vende acciones de compañías. Un ejemplo, digamos que Comedal es una compañía, y como cooperativa, digamos, el día de mañana tiene un crecimiento muy grande y quiere salir a la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, ustedes son de asociados, pero por lo regular la mayoría de compañías, digamos que tiene socios, después de que llega a determinado número de socios, puede tomar la decisión de colocar esa compañía en bolsa, y cuando la coloca en bolsa ya no solamente serían los socios de la compañía, sino que otras personas pueden comprar participaciones de esa compañía. Eso era lo que hacía yo. Simplemente cuando ya la compañía estaba colocada en bolsa, se podía
simplemente vender participaciones de esas acciones. No sé si lo han visto con acciones de Ecopetrol, que la deben conocer porque es una compañía pues energética a nivel nacional, acciones de cualquier banco de los que existan. Voy a dar un nombre cualquiera como para que lo tengan presente, acciones del Grupo Aval o del Banco Bogotá o de Bancolombia. Grupo Sura, ustedes que están en Antioquia, es una de las acciones que más, digamos, se mueve. Acciones del Grupo Éxito, que también es de esa parte, y que en última, digamos, tuve mucho que ver con ellos porque el año pasado, el antepasado, estaban en el tema de readquisición de acciones y nos habían colocado, o a mí me habían preguntado directamente cómo les podía ayudar con ese tema. Entonces, un corredor de bolsa lo que hace es eso, compra y vende acciones. De pronto, en la parte que veías que hacía yo, soy especialista en renta fija y renta variable, y la renta variable es las acciones que se mueven en el mercado, ya sea colombiano, americano o mundial, y la renta fija es todo lo que tiene que ver con los, digamos, lo que ustedes conocen como CDATs, también en el mercado bancario son CDTs, o también los títulos que son los tesoros o los bonos que utiliza un gobierno para, digamos, invertir en infraestructura a nivel del país. Todo eso se negocia. Haz de cuenta, yo siempre lo reduzco en lo siguiente: haz de cuenta una plaza de mercado, o como le llamamos en mi ciudad Cali, una galería de mercado, y que tú fueras a ese lugar a comprar frutas, verduras, hortalizas, etcétera, y la persona que te vende esas frutas y esas verduras es un trader que está a toda hora ofreciéndote, y empieza una oferta y una demanda, y eso es lo que hace un corredor de bolsa, pero con los activos financieros. Actualmente yo ya no estoy como corredor de bolsa directo de una firma comisionista, sino que ya actúo más desde la parte de ayudar al inversionista como tal. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, eso hizo parte de estos casi 28 años de mi vida financiera, sino que lo último que ya he realizado en los últimos años es estructurar fondos de inversión donde se pueda invertir y que esas inversiones dejen una rentabilidad. Haz de cuenta que juntaras todos los CDTs que hay en tu compañía, CDTs que inviertes en esta compañía, y que miráramos de que eso estuviera en una bolsa y que eso generara una tasa específica y los clientes se ganaran un interés. Obviamente hay una estructuración y hay unas cuestiones que son más profundas, pero bueno, ahí creo que con eso respondo tu pregunta. Paola, no sé si hay otra pregunta allí, y si no, ya la responderemos después, ¿ok? Para que no perdamos el hilo y no perdamos pues lo que queremos hacer con esta presentación. Mauricio, por acá nos dicen, ¿qué se puede considerar como Producto Interno Bruto? Bueno, realmente el Producto Interno Bruto es como todo lo que genera el crecimiento en un país. Entonces, es la suma de muchas cosas. Digamos, el país, para poder saber si ha crecido, o el mundo para saber si ha crecido, tiene que tener un índice que le mida como el aceite, pues que le pueda medir, bueno, para dónde va la economía, esto está subiendo o no. Entonces, ese PIB, ese Producto Interno Bruto, es la suma de varias variables que, digamos, en nuestro país lo hace una entidad que se llama el DANI, y ellos sacan unas estadísticas basadas en el empleo, basadas de cómo está las inversiones, de cómo está el gasto, una serie de variables, de cómo está la inflación, etcétera, cómo está la canasta familiar. Eso nos saca el Producto Interno Bruto para no ir como más al detalle pues con él, y con eso podemos sacar el porcentaje de cómo está el país. Digamos que eso es lo que nos mide a nosotros como colombianos, si lo estamos haciendo como país. Si lo estuviéramos haciendo a nivel de Estados Unidos, sería el mismo PIB o el mismo Producto Interno Bruto, o si lo hiciéramos a nivel mundial, sería la misma forma de medirlo, solamente que tendríamos más variables, donde con eso nos damos cuenta realmente para dónde vamos. Entonces, como esta charla es sobre el crecimiento y el cambio de los ciclos económicos y cómo va a afectar eso en las tasas de interés, pues me toca tocar el Producto Interno Bruto para que nos demos cuenta ese porcentaje de dónde viene y realmente ese crecimiento a qué se debe. Entonces, digamos, nosotros como país, nuestro Producto Interno Bruto, tocando todo, importaciones, exportaciones, consumo, etcétera, estaba teniendo una subida interesante entre el 2016 al 2019, que es lo que vimos en la primera fase. Luego, cuando llegamos al máximo auge hasta el 2019, el 3.2, pues luego tenemos una desaceleración que realmente se da por la pandemia. Entonces, cuando nos encierran en el 2020, cuando nos dicen que hay una pandemia, y ustedes, que la mayoría, me imagino que son médicos,
resulta que pues la economía se frena. Se frena la economía, los gobiernos tienen que mirar cómo empiezan a solucionar eso, y al tener la economía frenada, pues no hay consumo, la gente no está saliendo a consumir, lo que aumentó en ese tiempo fue todo lo que hacíamos en línea, pero ir a la tienda, ir al supermercado o ir en masa a centros comerciales, todo eso se acaba para ese tiempo, la gente deja de viajar, etcétera, entonces afecta nuestra economía, afecta la economía mundial, y por eso ves que de un 3.2 es como si nos hubieran borrado una década y bajamos al -7.3. Espero con eso haber respondido tu pregunta y de una vez lo llevo pues aquí a la presentación. Listo. Luego, cuando empieza esta fase de desaceleración, pues que se da como les explicaba, porque el PIB que venía muy bien, o el Producto Interno Bruto, que es esa sigla, pues eso empieza a cambiar, y como ese PIB que venía año a año creciendo, pero que esos aumentos pues eran pequeños, pero venía creciendo, resulta que él nos empieza a dar unas señales de recesión. Y la recesión no es otra cosa de que dejas de crecer. Entonces, te lo voy a llevar como a algo personal para que lo entendamos más fácil. Míralo como una persona que tiene un buen empleo. Entonces, esa persona tiene un buen empleo y cada vez lo ascienden y lo ascienden y lo ascienden. Entonces, aumenta sus ingresos, aumenta sus ingresos. Si aumenta sus ingresos, puede viajar más. Si aumenta sus ingresos, puede cambiar el carro más veces. Si aumenta sus ingresos, puede colocar a su hijo en un mejor colegio, a sus hijos en una mejor universidad. Empieza a consumir cosas de lujo. Cada vez que tiene un mayor aumento en el porcentaje de sus ingresos, llamémoslo en este caso de que el Producto Interno Bruto está creciendo, pues resulta de que él se va a comportar de una mejor manera, y el país en general se va a comportar de una mejor manera, porque mientras el porcentaje cada vez sea mayor, es porque cada vez más personas en el país están aumentando su riqueza. Cuando eso pasa, pues realmente el país también empieza a tener una tendencia a convertirse en un país cada vez más rico. Este país puede ser muy rico en recursos naturales y en muchas cosas, pero si su comunidad cada vez tiene un decrecimiento, pues eso realmente nos va a afectar a nivel económico, porque necesitamos el consumo para que ese consumo, cuando la gente tiene más poder adquisitivo, que también se mide en el Producto Interno Bruto, nos va a permitir consumir, nos va a permitir utilizar todos estos agentes que les acabé de mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos podemos estar expuestos es a algo que se llama una recesión, que no ha pasado en Colombia, que no ha pasado en Estados Unidos, y que realmente en el mundo ya hay países que han vivido ya, digamos, casos de recesión, pero digamos que han sido casos muy puntuales, y por lo regular, sin tocar aquí temas de política, pero por lo regular eso se ha dado mucho en los países de izquierda. Empiezan por recesiones muy graves, luego eso empieza a volverse un tema más profundo, y termina convirtiéndose en algo que los lleva pues a otro tipo de cosas que pues realmente no las vamos a tocar acá. Nosotros particularmente en el país donde estamos, respetando las ideologías políticas de cada cual, digamos que nuestra economía ha sido fuerte, indiferente de cómo hayan pasado las cosas, las noticias que veamos y demás. Digamos que a pesar de todo lo que pasa pues a nivel político, hemos tenido la fortuna de que las políticas monetarias de nuestro país, entonces lo voy a resumir en los que colocan las políticas en el Banco de la República, y que desde ahí se desglosa a entidades como Comedal, a entidades que vigilen cualquier superintendencia de este país, nos permite tener el país en cuanto a inversiones, en cuanto a temas de ahorro, etcétera, salvaguardado. Entonces, de una u otra manera, en estos momentos nosotros estamos viviendo un gobierno, el primer gobierno que es de izquierda y que tiene unas ideologías y que tiene, digamos, un camino o una forma de ver las cosas desde un punto de vista que puede ser contrario a lo que uno quisiera para el crecimiento de la economía, pero tenemos la fortuna de que aún el Banco de la República o estas entidades que definen estas políticas monetarias y demás, por lo menos en nuestro país, todavía es un agente que no puede ser manipulado directamente por el presidente de turno. Entonces, eso es una ventaja,
y al ser una ventaja de que esa política monetaria esté alejada del Ejecutivo, que en este caso es el presidente, pues nos permite tener una economía todavía, digamos que de alguna manera balanceada. Si eso cambiara, digamos, en un país como este y que el presidente de turno tomara decisiones donde dijera, no, yo ya soy el que tomo las decisiones para todo, pues esto que estoy haciendo aquí, esta presentación no serviría de mucho porque iría en contra de todo lo que es un cambio de ciclo económico, porque ya sería algo más por decreto, más por algo que tiene que ver como, se podría decir que cuando te lo imponen y no porque funcione la oferta, la demanda y algo que funcione de una manera más dinámica. Entonces ya como explicándoles un poquito eso, vemos de que hay una fase de recesión y la recesión no es otra cosa de que algo que estaba creciendo, algo que estaba alto, se desaceleró, es decir, empezó a bajar. Volvamos al ejemplo de la persona que tiene un buen empleo y que va creciendo a medida que va subiendo los peldaños y su sueldo y demás, y se quedó sin trabajo. Y como se ha quedado sin trabajo, entonces todos esos ingresos que tenía, pues hay una desaceleración en su economía personal, en este caso llevémoslo al país o al mundo, y puedes entrar en algo que es recesión. ¿Por qué? Porque dejas de pagar el carro, dejas de pagar la hipoteca, dejas de pagar la universidad de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no consumes como antes, entonces ya no vas al centro comercial, ya no compras artículos de lujo, ya dejas de utilizar viajes, etcétera. Entonces todo eso empieza a afectar. Eso mismo le pasa a un país. Y cuando a un país le pasa eso es porque la suma de todos los individuos no significa de que todos la estén pasando de cierta manera, mal o bien, sino que es una estadística de cómo está el general y cuando eso se mide, nos dice de que se puede llegar a una recesión. Realmente en nuestro país no está llegando a una recesión, digamos, sí se afectó como lo ven en esta gráfica, que aquí bajamos hasta el -7.3, en la pandemia no la pasó bien el mundo entero. Sin embargo, nosotros tuvimos la fortuna de que económicamente habíamos tomado unas políticas monetarias muy buenas y nos llevó a que el 2021 fuera un año muy bueno. Es decir, finales del 2020 y 2021 la economía se disparó. Entonces vamos a ir como a casos muy puntuales. Resulta que todo lo que la gente no consumía en el 2020 por estar encerrados, llegaron auxilios, llegaron ayudas, en ese momento, digamos, de una u otra manera a los sectores más deprimidos les llegaron auxilios y ayudas. Eso fue muy bueno hasta cierto punto. El problema es cuando hay demasiado dinero para personas que no están aportando con su trabajo, sino que les llega por estar sentados, para que me entiendan. El tema con eso es que se puede acostumbrar el individuo a eso y luego cuando ya tiene que empezar a generar, no sabe cómo hacerlo. Y ya las ayudas no están, entonces no sabe cómo hacerlo, o si sabe o no lo quiere hacer, pues no lo realiza. Entonces es una economía que empieza a crecer de manera falsa y eso no pasó solamente en Colombia, pasó en el mundo entero. En Estados Unidos, lo que hizo la Reserva Federal, que es el que actúa como de alguna manera con las políticas monetarias, como en Colombia es el Banco de la República, en Estados Unidos, que es el que prácticamente define todo en el mundo, y lo digo todo porque es la economía más fuerte, y como es la economía más fuerte, todavía lo es, aún sigue siendo el primero, y como es el primero, de ahí para allá viene la copia del planeta, y nosotros no somos ajenos a eso. Entonces, cuando pasa algo allá, pues eso va a repercutir en el mundo, va a repercutir en países como el nuestro. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de emitir dinero y eso no siempre es muy bueno. En el 2020 se emitió, yo creo que entre el 2008 al 2020 emitieron el 20%, el 22% de todos los dólares que hay en circulación en el planeta. Eso no es tan bueno porque es simplemente sacar una impresora, colocar a emitir dólares todo el tiempo, enviarlos a la economía, y al enviarlos a la economía, pues la gente va a tener dinero porque prácticamente se lo regalaban. O sea, en el 2020, a diferencia de pronto los subsidios y demás que habían en Colombia, en Estados Unidos a la gente le llegaban ayudas de dólares para que pudieran subsistir y que su economía estuviera bien. Entonces la gente empezó a estar bien, empezó a tener ese dinero, no necesariamente por ir a trabajar, a veces recibían más por ayudas que por ir a trabajar,
y la gente empezó a consumir. Eso lo hace también un país para que empiezan a consumir y empiezan a consumir, empiezan a consumir, empiezan a consumir, entonces la economía se empieza a parar. Por eso es que ustedes ven en este pico que se ve acá, que sube hasta el 2021. Esto es Colombia, pero realmente pasó también a nivel mundial. Y empieza la gente a consumir y ya vamos a mirar qué pasa después de eso, que no es tan bueno. ¿Por qué? Porque como es un dinero que se creó de la nada, o sea, supuestamente hay unas teorías económicas y que simplemente es una base monetaria y el dinero se crea de cierta manera, pero realmente ese dinero simplemente se imprimió de la nada. El único país que puede hacer eso de esa manera es Estados Unidos, que lo respalda su ejército y todavía, pues ellos dicen, soy la primera economía del mundo, porque el dinero desde los años 70 ya no tiene respaldo con el oro. Es simplemente un país puede emitir, pero ellos lo pueden hacer porque son una potencia. Pero si, por ejemplo, vemos el caso de Venezuela, que tiene tanto petróleo, pero hicieron lo mismo años atrás, pues no pasó lo mismo, porque ellos no son una potencia. Entonces ellos emitieron dinero todo el que quisieron, pero lo que hicieron fue una gran inflación y luego eso se les convirtió en hiperinflación y lo que hizo fue que el dinero de ellos no valga lo que realmente valía años atrás. El dólar tiene la diferencia de que es una potencia y como potencia lo respalda pues su economía de una u otra manera, pero realmente lo que los respalda es su ejército. ¿Por qué? Porque yo de todas maneras como un país, digamos en crecimiento como Colombia, un país que es del subdesarrollo, yo me siento todavía de que estoy respaldado en una potencia como la número uno que es Estados Unidos y todavía el dólar para mí es una moneda fuerte. Sin embargo, a nivel mundial el dólar está perdiendo también fuerza, pero no significa de que mañana no vaya a valer nada, sino que cada vez va cambiando, por lo que ya hay potencias emergentes como China y la India, etcétera. Entonces vamos a continuar con esto para que lo podamos entender más profundamente. Esa fase de recesión, que es la última fase, que puede pasar o no, como les decía, se da cuando 2 trimestres consecutivos pues de la variación porcentual de ese PIB, de ese Producto Interno Bruto, que es el que mide pues como el aceite del país, es negativo. Entonces, eso empezó a pasar en el mundo, eso empezó a pasar en Colombia, y como eso empieza a pasar, pues lo más notorio es este caso que pasó de la pandemia. Realmente nosotros vivimos en una época atípica, son épocas que pasan cada determinado tiempo, y pues a nosotros los que vivimos en estos tiempos, pues nos tocó verlo. Aquí les traje esta gráfica para que nos mostrara lo que el título como tal de esta charla trae, que es el cambio del ciclo económico, y ahora lo vamos a mirar después. Esto cómo incide en el tema de las tasas, y las tasas no son sino otra cosa que las tasas de interés, esa ganancia que tenemos por el dinero que nosotros ahorramos. En este caso, ustedes lo conocen en sus CDTs o en tasas de ahorro que tengan. Entonces, miren este gráfico que es totalmente importante. Traje más bien grafiquitos así para que ustedes no se fueran a ver solamente letras ahí y demás, pero que es una forma muy fácil de entender. Si ustedes ven este gráfico, va desde 1940 a hoy, ¿ok? Entonces, cada 40 años hay un cambio de ciclo económico. Si yo me fuera más atrás, había otro cambio desde 1940 hasta 1900, pero no me iba a ir con eso ahora, quería mostrarles solamente lo actual. Entonces, hay que saber nuestra historia para saber también para dónde vamos. Esto en 1940 a 1980 y de 1980 al 2020. Entonces, las tasas de interés en el mundo venían desde 1940 a 1980 subiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Habían tasas altísimas por encima del 15%, o sea, toda la tasa a nivel de la economía que medía pues cuál era la tasa de la inflación y demás, resulta que estuvieron subiendo desde 1940 hasta 1980. Sin embargo, de 1980 al año 2020, ellas bajaron. Obviamente, ustedes ven que hay una oscilación y vemos de que hay picos de subida y bajada, pero si ustedes lo miran a largo plazo, a grosso modo, esas tasas empezaron a disminuir con el tiempo. En el 2020 más o menos estábamos hablando de que habían unas tasas, por lo menos en el dinero que le presta la Fed, que es la Reserva Federal en Estados Unidos, a los bancos, ellos le prestaban casi que a tasa cero. En Colombia les prestaba el Banco de la República
a los bancos, que, digamos, los bancos que ustedes conocen como tal, para que ese dinero lo prestaran luego, pues, al común de la población. Eso se lo prestaban a unas tasas muy bajas, no al cero como en Estados Unidos o como en Europa, pero sí a unas tasas muy bajas. Resulta que esas tasas empezaron a bajar desde el 80 hasta el 2020, pero después de que llegó la pandemia, empezó el cambio de ciclo, es decir, empezó una nueva historia y empezaron los nuevos 40 años. Aquí vamos a mirar que con ese comienzo de esos nuevos 40 años empezó a pasar un factor que ustedes los tienen que estar escuchando en todas partes desde prácticamente el 2021, que es la inflación. Era lógico que después del 2020, cuando estaban encerradas las personas, cuando la gente no estaba trabajando de la misma manera, cuando la gente se tuvo que reinventar por estos medios digitales y demás, pues el mundo empezó a cambiar. Entonces, imagínense en las compañías en ese momento, todo lo que tiene que ver con Avianca, para darles un ejemplo, todas las compañías que tienen que ver con transporte aéreo, con transporte marítimo, hasta con transporte terrestre, cómo se vieron afectadas, cómo se vio afectado el petróleo que se había mantenido antes del 2020 hasta los $80, el precio del barril, que así lo miden a nivel mundial. Resulta que cuando llegó el 2020, el petróleo llegó a precios de $20, realmente llegó más abajo, pero ese fue como el mínimo que la gente alcanzó a tener para comprar, por llamarlo de alguna manera. Comprar me refiero como cuando compras un título, cuando compras una acción, lo que les expliqué al principio, entonces estaba con un precio de entrada de $20. Entonces resulta que el barril de petróleo del mundo costaba eso, y eso hacía que en algunos países que de pronto manejan muy bien su economía, pues la gasolina terminaba siendo muy económica. Nuestro país nosotros no lo vimos de esa manera, pero igual no era tan cara como lo es actualmente. Y eso nos llevaba a que muchas otras cosas habían cambiado. Muchas empresas se quebraron, las empresas de pronto más fuertes o que recibieron ayudas del Estado en sus países fueron las que sobrevivieron. Hay muchos bancos, por lo menos a la banca en Estados Unidos se le inyectó mucho dinero de parte de la Fed, obviamente aquí también en Colombia, y eso hizo que la economía no flaqueara más de lo que ya estaba flaqueando. Pero ¿qué pasó? Como se emitió tanto dinero en el mundo de la moneda más fuerte, que es el dólar, eso genera algo que se llama inflación. Y lo mismo pasó en Colombia. Muchos subsidios, muchas cosas, etcétera. No estoy diciendo que sean malos, sin embargo, cuando tú le das mucho de algo a alguien y esa persona no lo, que tiene de pronto toda la capacidad para producir, no lo está haciendo, pues la economía se empieza a golpear, la gente empieza a consumir más de la cuenta, pero resulta que no hay un aparato que realmente sea productor real, sino que es algo mientras llegan las ayudas, y cuando esas ayudas paran, se terminan, pues la gente ya se han subido los precios de las cosas, ya las cosas no vuelven a costar lo mismo y la gente no logra a veces consumir de la misma manera. Pero si se suben los precios de todo, de los insumos, de la comida. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia y empieza a subir los precios de los alimentos, es muy fácil que suban los precios, pero vaya, bájelos. Asimismo sube el precio de los carros, asimismo sube el precio de los seguros de los automóviles, asimismo coloque cualquier ejemplo de su vida cotidiana. Entonces, cuando empiezan a subir de esa manera tan sustancial esas tasas de todo tipo, genera inflación. Entonces, todo lo que nosotros queremos consumir en el mundo o en nuestro país Colombia resulta ser costoso. Y esta que está aquí es la tasa de inflación en el mundo. Entonces, miren nada más, en el 2020, en esta parte de aquí, estábamos hablando de que teníamos una tasa de inflación mundial del 2%. Normal, o sea, del 2%, una tasa relativamente baja, o sea, era barato el planeta, por llamarlo de alguna manera, y resulta que de un momento a otro pasamos al 8%. Y esta es la suma de todo el planeta Tierra con todos los países que hayan en este planeta, donde nos dice cuál es la inflación que nosotros tenemos. Y no pasaba eso desde el principio de este milenio, cuando en el planeta pasó algo muy, muy fuerte también, que fue el atentado de las Torres Gemelas en el 2001. Y cuando pasa ese atentado de las Torres Gemelas, empieza a subir la inflación,
y luego súmele a eso que en el 2008, en el mundo, y más que todo en la primera economía, que de ahí para allá se deriva todo, pues hay una crisis hipotecaria y eso repercute en todo el planeta. Y esa crisis hipotecaria no es otra cosa que la gente se endeudó en muchas hipotecas de casas y tomaba todos esos créditos a todas las tasas bajas que le daban en ese momento, pero eso creció más de lo que debía ser y la gente no tenía la capacidad para pagar y se golpeó esa economía. Entonces llegamos a tasas de inflación iguales o parecidas a las que estamos viviendo ahora. Luego la economía empezó a mejorar la economía 2009, no, 2010 y vivimos una década hermosa de 2010 a 2020 cuando llega la pandemia. Y entonces cuando llega la pandemia, la inflación empieza a subir de una manera, digamos, de una manera muy fuerte y al haber una inflación tan arriba, pues todo empieza a ser costoso. Y usted lo ve, por ejemplo, si usted viajaba a un país diferente al suyo y usted viajó por allá en el 2015 y está viajando ahora, seguramente las cosas que usted compraba en ese tiempo van a costar mucho más ahora. Y en el mismo país, Colombia, pasa con todo. Si usted de pronto compraba un carro a cierto valor, hoy en día ese carro vale un precio diferente. Y antes pasaba que un carro de segunda se depreciaba muy rápido, en cambio ahora no pasa eso. Y ustedes lo pueden ver con los seguros de los automóviles. Una persona podía pagar un seguro de automóvil de, no sé, 5 millones de pesos y ese mismo seguro de 5 millones vale 10, vale 15. Entonces, más o menos son ejemplos como para que ustedes se den cuenta cómo la inflación empieza a afectar el mundo. Y otra cosa es porque la primera potencia, la primera economía del mundo emitió demasiado dinero para salvar su propia economía, pero como esos dólares en últimas repercuten a nivel mundial, eso genera inflación. A veces la gente dice que eso no pasa, por eso cuando aquí en Colombia un presidente dice que va a emitir nuevo dinero, yo que conozco de este tema, la verdad la pienso y digo, ojalá no lo haga, porque cada vez que emiten nuevo dinero de la nada, cuando no hay una razón real, pues eso genera inflación. Y nosotros tenemos un vecino llamado Venezuela donde hemos visto qué pasó y fue el ejemplo que les di ahora, ¿ok? Entonces, simplemente toda esta parte económica, que no es como para asustarlos, porque hay muchas oportunidades, siempre van a haber oportunidades y es lo que vamos a ver al final para el tema de inversión. Y entonces, ¿cómo nosotros nos podemos adaptar a estos tiempos? ¿Cómo nos adaptamos a estos cambios de ciclos económicos y cómo esto empieza a repercutir en las tasas de interés? ¿Cómo empieza a repercutir en las tasas de inflación? Y por eso estamos tocando este tema. Entonces, primero vemos la inflación mundial, cómo se afectó en el mundo. Luego vemos la primera economía, que es la de Estados Unidos, y vemos cómo esa tasa de inflación, por lo menos a la fecha, ellos están tratando de bajarla, están tratando de contraerla de alguna manera, y la única manera que tienen las economías, bueno, por lo menos las economías que sean democráticas, es subiendo las tasas. Y subiendo las tasas, ustedes lo ven de la manera cuando van a pedir un préstamo al banco. Si ustedes iban a pedir un préstamo al banco y la tasa estaba, no sé, al 13%, puede ser que hoy en día esa tasa del 13 esté al 26, al 28, al 32. Y esa es la única manera que pueden utilizar las economías para que no se suba más la inflación. Y uno diría, pero ¿por qué hacen eso? Lo hacen para que la gente se endeude menos al ir a encontrar tasas de interés más altas. Entonces yo voy a tratar de endeudarme menos, supuestamente en la práctica, y eso hace de que como no me endeudo tanto, pues la inflación empiece a contraerse. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que a veces no funciona porque la economía empieza a salirse como de todo contexto y eso lo hemos vivido entre el 2020 a 24. Están tratando de reducir las tasas, por lo menos en Estados Unidos, esa tasa de la Fed, que es la tasa que luego le mandan a los bancos, no la redujeron esta semana, no la redujeron la semana pasada y dicen que entre junio sería la próxima reunión para ver si la reducen. Realmente yo creería que esa reducción no va a llegar sino hasta septiembre porque hay un acontecimiento o hay varios acontecimientos que llaman mucho la atención en este 2024 y son las elecciones en Estados Unidos y ahí está la elección también en México, están elecciones en Uruguay, yéndome pues al continente americano, pero ustedes van a ver que hay un sinnúmero de elecciones a nivel mundial, en la India también, entonces se van a tomar decisiones muy puntuales y esos gobiernos no van a querer verse afectados. Por ejemplo, Biden, que es el presidente de Estados Unidos actualmente, pues
tiene que tomar decisiones que no afecten que la gente quiera reelegirlo. Yo particularmente, o sea, esto no es un consejo de inversión ni decir de que tengo la bola de cristal y de qué va a pasar, pero creería que la gente le va a apostar más en Estados Unidos a reelegir nuevamente, no a Biden, sino a Trump, que ya estuvo de presidente, pensando que la economía con él pueda tener una mayor fórmula de dinamismo, ¿ok? Entonces eso es lo que ha pasado, digamos, en países como en Estados Unidos. Aquí vemos una proyección de cómo ellos, si disminuyeran las tasas, digamos, de intereses en su país, la inflación empezaría a reducirse y le están apostando al 2030, aquí lo vemos hasta el 2028, donde otra vez la inflación esté por ahí alrededor del 2.1. Ojalá que eso sea así, pero pues realmente no se ha llegado como a esos puntos, ¿ok? Listo. Aquí vamos a ver la tasa de inflación de nuestro país, que no me deja ver esta cosa. Listo, perdón, aquí es que nuestro país va muy de la mano con América Latina. Ok, esta es la tasa de inflación en América Latina y el Caribe. Entonces, esta es la tasa que se ha comportado en el último tiempo y para nosotros es muy importante verla, tenerla presente, porque así nos damos cuenta que la inflación no nos ha afectado solamente a nosotros, sino que ha sido algo mundial y que como algo mundial también le está afectando a la región a la cual pertenecemos, por lo menos nosotros que estamos en Colombia. Y esa región, pues aquí nos muestra América Latina, y en América Latina vemos como también en el 2000, obviamente nuestras tasas son más altas como que la primer potencia, que en este caso que la tenemos en este mismo continente, que es Estados Unidos, digamos a nivel de América Latina se subió al 14.05 después de la pandemia esta tasa de inflación, entonces es algo que está pasando a nivel mundial. No sé si lo han visto como pasa en Argentina o en países como Turquía. Sin embargo, pues ahí ya hay otras variables, pero la inflación de esos países es desbordada. Entonces, tú vas a comprar un pan hoy y puede que el pan que costaba, llevémoslo a precios de 8.000 pesos, pues puede ser que vayas mañana y ya valga 10.000. Nosotros no hemos llegado a esos puntos tan fuertes, sin embargo, sí de una u otra forma lo vivimos como entre el 2020 al 2022, donde los precios empezaron a aumentar de una manera muy, muy fuerte. Apenas ahora estamos viendo que los alimentos están contrayéndose y que ya estamos viendo los alimentos un poco más baratos. Y si la economía, perdón, si los alimentos empiezan a reducirse, eso en últimas también hace que mejore todo lo demás, sino que nosotros tenemos otra variable que es la gasolina y como el petróleo se empieza a subir por muchas variables que están pasando actualmente, pues afecta el precio de la gasolina, pero en nuestro país puntualmente no es tanto por eso, sino porque hace parte de las políticas de este gobierno que quieren apuntarle a lo renovable o que quieren apuntarle, perdón, a las nuevas tendencias de energía y ellos quieren que la gasolina sea más cara de lo normal, digamos que quitándole ciertas variables. Obviamente también había un subsidio que teníamos desde el gobierno anterior y eso se terminó ya con ese gobierno, no porque fuera ese gobierno, sino que era algo que se iba a acabar, pero a eso súmele pues todas las políticas actuales y eso hace que el precio de los alimentos, por más que empiece a reducir, siempre que suba la gasolina, pues tiende a subir otras cosas, ¿ok? Eso como más o menos para que lo entendamos. Ahora bien, esta es la inflación de precios al consumidor, el IPC, por llamarlo de alguna manera, que hace parte de ese Producto Interno Bruto que estamos viendo ahora. Entonces resulta que esta inflación en Colombia, si la vemos, todos estos gráficos se parecen mucho más que todos los de América Latina y Colombia. Entonces vemos cómo después del 2020 empezamos a tener una subida fuerte en la inflación. Pero es por todo lo que les acabo de decir. Es decir, llegó la pandemia, luego llegaron, a nosotros se nos sumaron unas revueltas a nivel interno por el tema de que se quería cambiar de una u otra forma quién fuera nuestro presidente o que esa tendencia fuera por otro lado. Entonces, eso nos afectó aún más. O sea, nuestra pandemia particular no fue solamente la pandemia del virus, sino que también hubo algo que repercutió más fuerte, que fue un tema político. Y entonces, ese tema político interno, digamos que acrecentó, o más bien, repercutió más en una subida de la inflación a nivel interno. ¿Ok? Entonces, Colombia se comportó de esta manera, no muy diferente a la región, pero afectada también por todo el tema interno que nosotros estábamos pasando.
Y ahora estamos viendo acá la tasa de interés de la Fed, que no es otra cosa que lo que ellos están tratando de bajar, por llamarlo de alguna manera, de disminuir, porque esa tasa estaba a niveles prácticamente de cero entre el 2018, 19, etcétera, y cuando llegó al 2020 esas tasas eran, por lo menos en Estados Unidos, era una tasa bajísima. Entonces te lo voy a poner de esta manera para que me entiendas. Esa tasa de interés de la Fed es lo que ellos le cobran, entre comillas, a los bancos de su país para que ellos le presten el dinero luego a la comunidad. Entonces, llevémoslo a Colombia, el Banco de la República tiene unas tasas que actualmente están por encima del 12% en Colombia, y esa es la tasa que le cobran a los bancos, y los bancos con ese dinero ya saben que ellos van a pagar el 12, entonces luego ese dinero se lo prestan al ciudadano de a pie, que se lo cobrarán al 32, al 42, etcétera, no lo sé, como esté, digamos, dependiendo del banco y la tasa de ese momento. Pero ¿qué pasa? Si esa tasa del Banco de la República, que aquí en este caso sería la Fed, eh, está arriba, entonces voy a prestarle a los bancos a una tasa también alta, y ellos obviamente la van a prestar al ciudadano de a pie a una tasa alta. Y como estaban al cero casi, digamos, hace un tiempo, 2020, antes de la pandemia, hasta 2021, estaban unas tasas súper bajitas. Resulta que cuando ellos le colocaban ese dinero en la banca al ciudadano de a pie, pues las tasas eran muy bajas. Pero hoy por hoy no es así, porque Estados Unidos hoy en día tiene una tasa que no es la del 12 de nosotros, es entre el 5 y el 6, pero resulta que para ellos es una tasa tremendamente alta. Entonces, ¿qué pasaba, digamos, si lo vemos a nivel de inversión? Por ejemplo, alguien que me preguntaba qué es un corredor de bolsa. Entonces, yo me especializo en mirar el planeta, en mirar mi país, en mirar la región, y miro dónde están las oportunidades. Entonces, cuando veo eso, miro que en ese tiempo, para devolverme pues a este tiempo, yo podía tomar un crédito casi a cero intereses, así fuera el 1, el 2, en Estados Unidos, Europa, etcétera. En Colombia estaba igual, bajas las tasas, pero yo podía endeudarme en un país de esos, monetizarlo en mi país, ser productivo y, digamos, invertir en ciertas cosas en mi país, o para no ir muy lejos, de pronto ni siquiera invertirlo en el sector real, sino que de pronto yo lo invertía, digamos, en un CDT, y eso me estaba dando una tasa mucho mayor a la que me prestaron. Entonces yo me ganaba ese diferencial, y a eso se le llama arbitraje, cuando alguien te presta a una tasa más barata de lo que tú llegas luego a invertir, y tú trabajas con el dinero, digamos, de alguna manera del banco, y me gano ese diferencial. Entonces eso se hacía en el mundo. Eso era muy fácil de que pasara todo el tiempo, y ese arbitraje era algo que funcionaba de una manera espectacular, porque tú lo podías hacer endeudándote afuera a unas tasas muy baratas, invirtiendo aquí en tu país a tasas también baratas, pero que eran un poquito más altas, que me permitían tener una ganancia. Pero resulta que todo empezó a cambiar. No estoy diciendo que no se puede hacer aún, pero empezó a cambiar porque empezaron a subir las tasas a nivel planeta, y al estar las tasas a nivel planeta muy arriba, afectó a Estados Unidos, afecta al planeta, y pues me afecta a mi economía personal. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a mirar el mismo ejemplo en Colombia. Colombia no estaba muy aparte de eso, de pronto no tenía tasas al 0%, pero si vemos cómo venía la economía, pues estábamos viendo que la tasa del Banco de la República, digamos, si la miramos en, no sé, desde el 2024 hacia el 2005, que está esta gráfica, pues nunca había estado en ese tiempo por encima del 12, no había pasado por lo menos en Colombia. Entonces, esta es la tasa que tiene el Banco de la República vigente a la fecha, y eso que estaba más arriba. Pero venimos ya bajando las tasas, y al venir bajando las tasas estamos actualmente en este 12.25, y no es otra cosa que, para toda la explicación que les hacía, esta tasa la hacen para que la gente no se endeude de la misma manera que lo venía haciendo, para que la inflación la podamos controlar de una u otra manera, y eso solamente se puede hacer en países democráticos, donde todavía haya como un manejo externo o aparte de toda la política monetaria, es decir, donde el presidente como tal, primer ministro, como lo quieran llamar, de una economía o de un país, no le meta la mano.
Sí, él puede tomar decisiones y él tiene mucho poder, llámese como se llame el presidente, primer ministro, etcétera, de una nación. Sin embargo, después de que un país tenga sus políticas monetarias muy claras, puede todavía controlar inflación y puede controlar todavía las tasas de interés. Entonces, para poder controlar la inflación que está tan arriba, lo que hace una entidad como el Banco de la República en Colombia fue subir las tasas. Entonces, subió las tasas y eso fue lo que vimos aquí. Entonces, se los voy a mostrar de esta manera para que lo entiendan. Aquí fue la pandemia. Aquí fue todo el tema social que pasó en nuestro país. Por lo menos yo vivo en Cali y aquí fue más grave que en cualquier otra parte de la nación. Y resulta que lo que hace el Banco de la República después de esto en 2022 es subir las tasas de una manera totalmente abismal. Entonces, imagínate pasar desde el 3, 6, 9, 12. Eso fue una subida grandísima. Ya la persona que se iba a endeudar en ciertas cosas, llevémoslo al ejemplo de la construcción, entonces yo quiero comprarme otro apartamento, quiero comprarme otra casa, etcétera, y voy a utilizar el crédito bancario, se me volvió oneroso hacerlo para ese momento, ¿no? Porque ya las cosas están empezando a cambiar y es lo que les quiero mostrar acá. Entonces, cuando empieza a pasar eso, que es una manera de controlar la inflación, entonces la gente ya dice, bueno, pues yo no lo voy a hacer, o sea, tengo este dinero que me presta el banco, pero más bien no lo voy a hacer porque ya tengo este apartamento, tengo esta casa, etcétera, y empiezas a dejar de consumir. Entonces empieza a afectar la construcción y otros, digamos, sectores de la economía que son importantes para el dinamismo de la misma, para que un país funcione bien, etcétera. Entonces, cuando eso pasa, el Banco de la República ya sabe que está cumpliendo con su objetivo de haber subido esas tasas por allá y cuando ve que ya todo se empieza como a medio controlar, empieza de nuevo a reducir las tasas. Entonces, actualmente en este 2024 estamos en el 12.25, ¿ok? Y para llevarlo pues como a algo más puntual, en Colombia nosotros tenemos algo que se llaman los TES, que son los bonos o como lo llaman en Estados Unidos los tesoros, y es como cuando una nación necesita hacer inversión de carreteras o necesita, no sé, construir un nuevo hospital, ustedes que son médicos, etcétera, pues resulta de que eso lo hace vía impuestos o vía bonos. Y esos bonos son los TES o los tesoros en Estados Unidos o en este caso los bonos del gobierno. Entonces el gobierno tiene sus propios títulos de renta fija y llega y los emite al mercado y digamos los saca, para dar una idea, los saca de esta manera. Ya se están venciendo unos que salieron hace muchos años, ahorita en el 2024, y digamos que esos ustedes estaban pagando este tipo de intereses, el 10.30, más o menos al 12 de abril. Entonces ya se hace el cálculo de cuál va a ser la tasa que va a pagar el del 2025 hasta el del 2050 que ya existe. Entonces te dicen de que si tú te compraras un bono de esos, que sería como comprar un CDT, por llamarlo de alguna manera, hasta vencimiento del 2050, esta sería la tasa que te pagarían cuando se venza el bono, ¿ok? Esos serían los intereses que te generarían. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues están a un tiempo muy largo. Por lo regular, los que compran estos TES o estos tesoros son las entidades como bancos, grandes empresas, etcétera. Hoy en día la persona de a pie también lo puede hacer, hay unos mecanismos, pero ya sería otro tipo de charla. Sin embargo, esos TES nunca había pasado de que estuvieran diferente, no tiene una correlación directa, pero resulta que la tasa de interés del Banco de la República por lo regular era muy parecida a la tasa de los TES y estoy diciéndote de que los TES a hoy están en el 10 y resulta que la tasa del Banco de la República está en el 12.25. Entonces, nunca había habido un diferencial tan grande. Esos 2.25, eso es una cosa abismal, eso es mucho dinero. Eso realmente es algo muy grande. No es una correlación directa, pero por lo regular, cuando el Banred tenía una tasa del 12.25, los TES estaban casi a lo mismo. Si en su momento el Banco de la República estaba al 3, los TES estaban casi a lo mismo. Entonces, esto no es otra cosa que la diferencia de lo que está pasando, que el gobierno está tratando de controlar la economía, pero no se está dando de acuerdo a lo que realmente debería pasar. Listo. Entonces, para darles una idea, este es un gráfico al 2023. Entonces, las tasas de interés empiezan a verse afectadas. Entonces, aquí lo vemos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la adquisición de vivienda que tenía tasas del 3.4, por decirlo de alguna manera, empieza a pasar al 8.4.
el consumo, que son los créditos de libre inversión, cómo pasan del 15.4 y empieza a subir al 16.2, al 19.9. Aquí no está actualizado al 2024, esto ya en algunos van 32, dependiendo de lo que sea, porque ya hay varias líneas de crédito. Y, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que por lo regular son las que tienen tasas más altas, esas tasas están al orden del 29, yo diría que hasta del 40%, dependiendo de cuál sea tu entidad y dependiendo cuál sea pues el manejo que le des a ella. Entonces siempre les hago la invitación para que aprendan a manejar muy bien su dinero, porque una tarjeta de crédito nos da la oportunidad de tener las cosas en la inmediatez, nos permite manejar ese dinero de una manera eficiente, pero hay que controlarnos muy bien con el tema de las tasas y aprender a manejarlas de una muy buena manera sería como pagarlas a una cuota. Así trabajarías muy bien con el dinero del banco y evitarías pagar esas tasas que en estos momentos están un poco altas para el tema de lo que es créditos de consumo, hipotecarios, etcétera. No significa de que no utilicemos o no dinamicemos nuestra economía porque ya se están devolviendo, ya se están bajando, pero sí es para que seamos más eficientes en el trato de las mismas, en el uso de las mismas. ¿Ok? Ahora bien, para un temas de ahorro y cómo esto empieza a afectar nuestra economía, pues lo que nos mide la tasa, que es el interés, lo que gana mi dinero, cada vez que yo lo ahorro, lo invierto, etcétera, en Colombia lo medimos con algo que se llama el DTF, y el DTF lo que hace es medir en 90 días cuál es la tasa de, digamos, de todos los bancos o de todos los que tengan inversiones en CDTs. En el tema cooperativo son CDATs, y ustedes tienen algo que me parece genial porque, digamos, estas son las tasas más o menos en las que se encuentra el DTF, pero no significa de que si yo voy a una entidad bancaria me van a pagar el 10.55. Entonces yo lo voy a hablar con casos muy puntuales. Usted puede tener un CDT en el banco, voy a dar nombres reales, Bogotá, Bancolombia, etcétera, pero estas tasas ya pueden estar, por ejemplo, esta del 10.55, al haberse disminuido la tasa del Banco de la República, puede ser que la tasa ya esté en el orden del 8, del 9, ¿sí me entiendes? Entonces, yo para invertir mi dinero puede que ya encuentre tasas muy bajitas, entonces yo tengo que buscar los lugares donde todavía yo puedo aprovechar esa subida de tasas que hubo tan fuerte entre el 2022 hasta el 2023, ese incremento tan fuerte, todavía puedo aprovechar lugares como Comedal, por ejemplo, donde puedo aprovechar tasas que sean favorables para mí a nivel de inversión. Comparo cómo está, esto es bajado de la superfinanciera del Banco de la República como tal, porque la superfinanciera depende del Banco de la República, que en últimas pues están hechos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces resulta que estas son las tasas vigentes, pero cada banco tiene como su potestad de subir o de bajar, dependiendo del tipo de cliente, etcétera, ¿ok? Sin embargo, hay otro mecanismo que son fondos de inversión colectivo, o FITs, que hoy en día manejan muchas entidades y están por el orden de este mismo valor de tasas. Hay algunos que tienen mayor riesgo, que ya invierten no en títulos de renta fija como los CDT o CDTs que ustedes conocen, o T del gobierno, que ya vieron que era una especie de CDT, pero que utilizaba el gobierno para ellos de una u otra manera con ese dinero y hacer carreteras, puentes, etcétera, aparte del dinero que reciben de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Esos fondos de inversión colectivo tienen tasas, digamos, al orden de más o menos de estos niveles. Algunos pueden tener una tasa más alta. Hace poco habían tasas del 17, pero por lo regular tienen un riesgo implícito más alto y no es renta fija como tal puntual. Entonces, ustedes tienen que mirar si es de pronto lo que ustedes desean porque su nivel de riesgo les permite eso, o si ustedes son más conservadores, de pronto no tan moderados, sino conservadores y les gusta más estos títulos de este tipo e invierten en títulos que les den una rentabilidad de pronto buena, pero que de una u otra forma ustedes ya saben cuál va a ser al final. Ahí me pareció muy chévere lo que tiene Comedal, porque estuve mirando, este no está actualizado al día de hoy, pero al 31 de marzo, que fue finalizando el mes pasado, me llamó mucho la atención porque aquí ellos se basan en una ETF del 10.94, vimos que está un poquito más abajo ahora. Sin embargo, ustedes tienen unas tasas del 12.66, por lo menos en esta línea que va acá abajo. En CDATs tienen tasas del 11, del 11.5, del 12, dependiendo, me imagino yo, de la línea que escojan.
tienen una línea de ahorro que veo acá que debe ser algo a largo plazo y me llama mucho la atención porque dice, por ejemplo, acá que si es de determinado tiempo tienen DTF más un punto más. ¿Eso qué significa? Que tienen este 10.94 más 1.5, que tienen este 10.94 más 1.75 y que tienen este 10.94 más 1.8. Entonces es muy competitivo, perdón, es algo que de una u otra forma les favorece para la inversión como tal. Si lo que queremos mirar en estos cambios de ciclo, ¿qué me puede ayudar a mí para tener una mejor ganancia con mis inversiones? Paola, creo que hay otra pregunta. Si no estás ahí, voy a mirar a ver si la puedo contestar desde acá. Por acá nos dicen, deseo comprar un carro, pero debo tomar un crédito. ¿Cuál sería para usted el mejor mes del año en cuanto a tasas para iniciar con el trámite? Listo. Hay una manera muy fácil para cualquier cosa que uno vaya a adquirir por medio de un crédito. No nos podemos colocar a pensar de cómo está la tasa en este momento o aquel cuando de pronto voy a comprar una casa, un carro, etcétera, y tengo la oportunidad de ese crédito. Obviamente sería lo ideal, de acuerdo a todo lo que les he dicho. ¿Cuál sería el momento ideal de haber comprado una vivienda? Pues tal vez el momento ideal de haber comprado la vivienda fue hace 2 años, 3 años, ¿ok? Por todas las preventas que había, las tasas abajo, etcétera. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta que también hay inflación. Entonces, como también hay inflación, resulta que tal vez yo me estoy esperando un mejor mes, un mejor año, pero también hay inflación que hace subir los precios de todo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Un apartamento que costaba 500 millones de pesos hace 2 años, seguramente ya vale 700. Seamos más, no sé, más ligeros con el valor. De pronto vale 600 o 550 millones. Lo mismo pasó con un carro. Un carro tal vez tú lo ibas a comprar hace 2 años y tal vez costaba un valor, pero lo voy a comprar ahora y el carro vale mucho más. Entonces, habría que mirar todas esas variables. Ahora, la otra variable que yo veo en cuanto a tasa de interés es que tú fíjate en esto. Recuerda que los bancos te prestan con algo que se llama tasa efectiva anual. Entonces, esa tasa efectiva anual, cuando tú vayas a hacer un crédito, dependiendo, no importa la entidad que sea, si es acá, si es otra entidad, usted compare que esa tasa efectiva anual sea la más baja. Si esa es la más baja, esa puede ser la opción que más le convenga. Entonces usted mira que esa tasa efectiva anual para un crédito sea un poquito más baja, puede ser la opción que más le convenga, pero usted tiene que mirar otras variables. Puede ser la más baja, pero tiene que mirar qué entidad es. O sea, porque te puede colocar otras variables. Pueden darte una tasa de interés muy baja, pero te toca pagar un seguro adicional o te toca pagar tarjetas adicionales. Entonces, todos esos son costos que no están implícitos, pero que terminan siendo onerosos para la persona cada mes. Entonces tienes que mirar eso siempre para que te beneficie. Es diferente cuando vas a invertir. Cuando vas a invertir, ellos te dicen la tasa nominal, que es la tasa, pues, entre comillas, mensual que te va a tocar pagar. Pero tú pides cuál es la tasa efectiva anual. Eso se lo preguntas a tu asesor. Entonces, si tú vas a invertir, como en este caso que estamos mirando las tasas de los CDTs, yo miro cuál es la más alta. Entonces, si yo veo que aquí hay una tasa del 12, por ejemplo, a mí me conviene más invertir el 12 si yo ya mire que, digamos, la ETF está al 10.94 y que aparte de eso, los bancos me están dando ya tasas del orden del 8, del 9, pues a mí me va a convenir más el 12. Aquí es diferente y es al contrario porque es la que más me va a pagar a mí. Entonces siempre pide la conversión a una tasa efectiva anual. Si es para pedir prestado, lleva a la que sea más baja. Si es para invertir, vete a la que sea más alta y ya mira las otras variables que serían la entidad que te... Por ejemplo, ustedes aquí son una cooperativa que si no estoy mal están desde los años 60. Entonces yo ya sé que tengo un respaldo de tiempo, tengo un respaldo de que han pasado por la crisis de las .com del 2000, a finales de los 90 hubo una crisis de cooperativas y pasó, pasaron con la crisis de todo lo que pasó a nivel de terrorismo empezando este milenio, pasaron la crisis del 2008 hipotecaria y pasaron una pandemia. Es decir, que esas son cosas muy importantes que uno debe tener en cuenta cuando yo voy a invertir, ¿ok? No sé si con eso quedó respondida la pregunta o si hay otra por ahí. Por acá nos dicen, ¿por qué el dólar está abajo,
pero al ir a comprar se encuentran escasos. Bueno, eso casualmente lo vamos a ver en esta gráfica, ¿ok? Entonces, ya miramos lo que pasaba con las tasas de interés y ahora vamos a mirar qué pasa con la devaluación de nuestra moneda. Nosotros tenemos un caso particular. Digamos que el dólar en Colombia, aquí tengo una gráfica del dólar en Colombia desde el 1 de enero del año 60, prácticamente desde los años que existe la cooperativa a la que ustedes pertenecen, y hasta hoy, 17 de abril del 2024. Resulta que el dólar, si ustedes miran esta gráfica, valía lo mismo un peso y vale, un peso era igual a un dólar. Así era más o menos en los años 60. Pero luego la economía colombiana se fue empezando a contraer, a contraer, a contraer, y empezó a subir, ya luego ya valía 1.000 pesos, por decir algo, por acá en el 99, entre el 99. Yo trabajaba en esa época, entre el 99 al 2001, trabajé en el sector cambiario y realmente un dólar valía eso, que está ahí. Costaba más o menos entre 1.000 a 2.000 pesos. O sea, hay devaluación y uno puede decir, eso es espectacular, es genial, pero realmente lo que está pasando es que el valor de mis pesos colombianos cada día pierde más poder adquisitivo. Entonces yo puedo tener 10 millones de pesos colombianos, pero si el dólar cada vez vale más que mis pesos colombianos, mi moneda, mi peso colombiano empieza a perder valor, ¿ok? Y a eso sume la inflación y demás, pero a nivel del dólar, a nivel del tipo de cambio, la tasa representativa del mercado, a nivel de la devaluación, empieza a perder valor con relación a lo que yo realmente, digamos, como moneda país tengo. Llevémoslo a un ejemplo más claro. En Venezuela, los bolívares en algún momento por allá, 80, 90, eran más fuertes que el peso colombiano. Pero hoy en día, pues, los bolívares, no sé si a ustedes les pasó en sus ciudades, pero se paraba la gente que viene de Venezuela, si aquí hay venezolanos lo vivieron, lo vieron, y casi que regalaban esos billetes en los semáforos para que supieran cómo era su moneda o vendían su moneda para que la gente supiera cómo era eso. No tenían un valor de nada porque hubo una inflación muy alta, luego se convirtió en hiperinflación y pues se devaluó completamente la moneda. Digamos que es algo como lo que está pasando en Argentina, sin embargo, no ha llegado hasta ese punto, pero sí está siendo fuerte. En Argentina, digamos, el dólar con relación a su peso argentino tenía un valor de 400, de 500, aunque allá el dólar se maneja de una manera impresionante. Si, por ejemplo, lo que tú decías de que vas a comprar y están escasos, ya les explico por qué pasa eso, pero realmente de un momento a otro se sigue devaluando, devaluando, y si no estoy mal, el peso argentino ya está llegando al orden de los 2.000 pesos. Tiene una ventaja para mí como colombiano si yo voy a viajar a Argentina, porque entonces yo para viajar a otro país compro dólares y esos dólares los convierto a los pesos de esa moneda, entonces resulta que ellos me van a pagar más pesos por esos dólares. El peso argentino no tiene nada que ver con el peso colombiano, entonces si yo logro comprar a un dólar barato, por decir algo, en estos días bajó a 3.800, 700, entonces lo compré barato, ¿sí me entiendes? Y me fui para Argentina, donde cada día está devaluándose más la moneda, pues yo con esos dólares viajo y puedo comprar más cosas allá o puedo hacer más cosas porque la moneda de ellos se devalúa más rápido que la mía. Si voy a Turquía, me va a pasar lo mismo porque la moneda de ellos se evalúa más rápido que la mía. Seguramente que si voy a Venezuela también, pero pues esos ya son temas de orden público y demás que ya ustedes tendrían que mirar. Sin embargo, me imagino que pasaría lo mismo. Ahora bien, ¿por qué pasa eso de que los dólares no los consigas? Perdón, es muy fácil. Resulta que hace muy poquito el dólar estaba a 3.800 en unos días. Se colocó 3.800, 700, pero otra vez está al orden de 3.800, 3.900. Entonces, cuando empieza a pasar muy rápido eso, se empieza a pensar o empieza a descontar el mercado de divisas que el dólar puede volver a tener una tendencia alcista. Entonces, ellos no venden sus dólares porque saben que los pueden vender más caros. ¿Ok? Se supone, y lo que dicen los analistas y lo que dicen gente como yo, es que el dólar debería estar realmente, deberíamos venir de un dólar de 3.600 pesos y realmente tocamos el 3.700. Pero a finalizar el 2024 deberíamos estar alrededor de un dólar por encima de 4.000 otra vez.
Entonces, cuando ya empiezan a descontar ese tipo de cosas y a creer de que eso va a pasar, pues obviamente va a ser un poquito más complicado conseguir esos dólares. Los vas a conseguir, pero los empiezan a retener un poco. No sé si con eso respondí tu pregunta, perdón. Ahí como que había otra pregunta, Paola. ¿Siguen siendo rentables los FIC y las pensiones voluntarias o mejor otros instrumentos? No le entendí lo primero. ¿Dijo los FITS? FIC, Sí, sí, ok. o sea, Fondo Nacional de Formación Profesional en la Industria de la Construcción. Me imagino que ese es el término al que No se sé refiere si el se doctor. refiere a los fondos de inversión colectiva. Puede ser también esa. Si es Ah, ok. FIC. Lo escribió, no lo vi, pero bueno, si se refiere a los fondos de inversión colectivo o si se refiere a los fondos que están basados en todo lo que tiene que ver con el ladrillo, construcción y demás, yo pienso que a largo plazo lo que tiene que ver con construcción vuelve y se compone. A medida que empiezan a reducir las tasas, eso se vuelve a componer. Y lo que tiene que ver con fondos de inversión colectivo, pienso que si yo puedo hacer es un comparativo. Porque si, por ejemplo, yo tengo tasas allá, hoy en día los fondos de inversión colectivo me dice que todavía pagan tasas del 13 y el 14, pero realmente yo ya vi en estos días bajando a tasas del 9 y del 8. Y si yo aquí todavía tengo tasas del 12, como lo que miré que tenía en su cooperativa, pues yo para qué voy a invertir allá al 10 con algo de riesgo cuando puedo invertir al 12 sin riesgo alguno, porque en últimas, pues esto es un papel más conservador, un papel llamémosle al título que compro. Listo. Paola, no sé si hay otra pregunta ahí. Por acá nos hacen más como un comentario. Es lo mismo que está pasando con el euro. Ah, sí, es lo mismo, porque esto es a nivel mundial. O sea, y además que en Europa, a pesar de que no está tomando las mismas decisiones que Estados Unidos, porque Europa sí redujo un poquito más las tasas, ellos pueden ser un poquito más proteccionistas de su economía, no tanto como lo que están viviendo, pero es que ellos tienen un dilema más profundo. Se lo voy a decir de esta manera. La economía más grande de Europa es Alemania, pero Alemania a nivel energético empezó a depender de Rusia. Entonces Rusia es ahora el que le manda el gas a Europa y eso hace que la inflación en Europa haya aumentado de una manera descomunal más rápido. En cambio, Estados Unidos todavía no depende de nadie a nivel energético y eso es un beneficio para Estados Unidos como tal. Por eso cuando un país empieza a depender de otro, de cualquier cosa, en este caso a nivel energético, pues digamos, Alemania antes dependía de sí misma y asimismo Europa dependía de sí misma en muchas cosas, pero hoy en día Europa y su principal economía, que es Alemania, depende mucho de Rusia y Rusia está con este tema todavía con Ucrania, que ustedes ya saben de guerras y demás, y prácticamente ellos ya sabían eso, lo empezaron a manejar a su manera, entonces, bueno, si llega a pasar algo, pues yo no te doy gas, y entonces el país principal economía de Europa dice, no, no, vení, sí, dame el gas porque si no esta gente nos muere de frío cuando estamos en los inviernos, y eso empieza a afectar también su economía, empieza a afectar más la inflación que ya tienen, empieza a afectar su moneda, y asimismo el euro empieza a tener ese golpe que tiene. Lo que es el euro, el dólar y todas estas monedas de los países tradicionales como grandes economías, todas se van a afectar, todas, porque la principal moneda que conocemos, que es la divisa, que es el dólar, también se va a afectar y se empezó a afectar más en el 2020 y se podría decir que ya desde el 2008 porque emitieron mucho dinero, emitieron más del 22% de todos los dólares que habían en el planeta en este siglo. O sea, eso es una cosa abismal, eso generó mucha inflación, tanto en Estados Unidos como en el mundo, y eso empieza a repercutir pues en todos. Ahora está pasando algo muy puntual, que es lo que está pasando en Israel, y eso que está pasando pues con Irán y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan esas cosas, vamos a verlo más al fondo, nosotros tenemos que empezar a mirar cómo nos podemos favorecer, llamémoslo de alguna manera, para que eso no nos afecte a nivel económico cuando yo vaya a hacer una inversión determinada. Entonces aquí vamos a mirar otras oportunidades financieras de inversión, entonces vemos cómo
tenemos que mirar qué es lo que realmente nos conviene a nosotros con todo esto que estamos viendo, dónde podemos nosotros dirigirnos para que nuestras inversiones sean rentables. Entonces, vemos que hay acciones de sectores en crecimiento. Algo que me parece que va a pasar y que va a ser, mejor dicho, lo firmo aquí en esta charla, es que ustedes vienen del sector salud y usted lo puede ver de dos maneras. Usted puede ver que el sector salud está afectado por todas estas políticas que ha sacado el gobierno, decretos y demás. Puede que no haya pasado el tema en el Senado de todas estas reformas. Sin embargo, a nivel de decreto ya habían hecho algunas cosas y ustedes, me imagino, los que tengan que ver con EPS y demás, deben estarlo viviendo. Sin embargo, se empieza a generar otro nuevo mercado y ese nuevo mercado favorece mucho a los médicos y más que todo a los que están especializados en algo, porque entonces la gente empieza a demandar esos servicios. Entonces, por lo menos yo vivo en Cali y ustedes que están en el sector médico lo conocen, que las clínicas como la del Valle de Lili, Clínica Imbanaco y demás, son clínicas que son boom a nivel mundial y resulta que de ahí se genera otra economía de las personas a nivel mundial y del mismo país y a nivel ciudad, donde empiezan a demandar esos servicios que tienen estos especialistas. Entonces usted lo puede estar diciendo, no, no, mi país está pasando por una cosa, por la otra, pero olvídense del gobernante de turno. Piensen más bien cómo me puedo favorecer yo a nivel económico con todas las cosas que están pasando, sin llegar a ser pues una persona que de pronto me vayas a aprovechar ni nada de esas cosas, sino que antes, ¿cuáles son los servicios que cada vez yo puedo ofrecer mejor? Porque va a necesitarlos en nuestro sistema. Entonces, digamos, una persona que tiene PS, pues quiere un mejor servicio de salud, pues va a pagar una prepagada o va a pagar otra cosa aparte o va a querer unos servicios de salud diferentes porque donde los tenía comúnmente ya no los está teniendo y asimismo a nivel mundial está pasando y cada vez la salud va a ser algo que va a mover muchísimo la economía. Ya lo hace a nivel de farmacéuticas, a nivel en el mundo, pero a nivel de especialidades y de que queremos estar mejor y que queremos vivir más o extender nuestra longevidad, pues eso los va a llevar a eso. ¿Ok? Otro rubro que uno puede utilizar para hacer inversiones es obtener dividendos sólidos. Y los dividendos no es otra cosa que cuando yo compro acciones, la persona que preguntaba que qué es ser corredor de bolsa o qué era pues cuando yo lo hacía, es que yo igual soy inversionista, igual sigo haciendo ese tipo de cosas que hacía cuando estaba en compañías donde antes lo hacía como empleado, hoy en día lo hago como inversionista o el manejo que hago como consultor financiero de este tipo de cosas guiando a los demás. Entonces yo busco compañías que tengan dividendos sólidos, es decir, que aparte del valor de la acción de esa compañía, para que ustedes me entiendan, por ejemplo, que están en Antioquia muchos, digamos, yo compré la acción de Grupo Sura y digamos, ellos tienen una acción que se llama Preferencial Grupo Sura, el año pasado costaba 10.000 pesos y hoy está por alrededor de 20.000 pesos. Entonces, si yo invertí 100 millones, ya son 200 millones solamente por tener la acción. Pero resulta que aparte de eso, ellos me pagan unos dividendos. Es decir, sin importar que la acción baje o suba, me pagan cada tiempo un valor. Entonces yo busco empresas sólidas que me paguen ese valor adicional, que son los dividendos. Sin importar que baje o suba, me den ese dinero. Esas son maneras de pronto de oportunidades de inversión que yo puedo tener en estos tiempos. Otras son las inversiones en mercados emergentes y pues ya sabemos que hay mercados emergentes que están creciendo mucho como India, el continente africano, perdón, también hay unas oportunidades grandísimas, si lo vemos a nivel mundial, China como tal, sino que China sigue siendo un país que por más de que su economía parece capitalista, es un país comunista, entonces en algún momento todo puede cambiar, ya sería algo más de riesgo, entonces tendrían que tener cuidado con eso y también en sectores o en países como el nuestro, porque mientras está pasando todas estas cosas que la gente dice, no, todo está mal en todas partes, resulta que nada más aquí en Colombia, Grupo Sura, Grupo Argos, todas estas acciones de esas empresas han crecido de una manera impresionante entre el 2022 y 2023 y supuestamente todo está mal. Entonces, si yo hubiera comprado algo de eso, seguramente hubiera tenido una ganancia grande. Nada más para no ir muy lejos, ahorita vamos a ver la gráfica del oro, como hay incertidumbre en el mundo, como está este problema o este tema de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en Israel e Irán,
Resulta de que la gente se empieza a refugiar siempre en las economías cuando pasa eso, se refugian en el oro, y me refiero a grandes fondos, etcétera, empiezan a refugiarse en el oro, y el oro que estaba alrededor de 1900, 1800 por muchos años se dispara a 2400, etcétera. Entonces una acción, uno puede que no compre oro como tal, pero puede comprar una acción de una empresa como Mineros en Colombia. No le estoy aquí haciendo publicidad a nadie, sino que yo miro qué puede servir, y podemos ver que una acción como esa que costaba, si no estoy mal, 1.000 pesos, ya vale 3.000 pesos. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos hablando de que 100 millones o 300 millones, por dar un ejemplo cualquiera. ¿Ok? Entonces, eso es de riesgo, eso no es para todo mundo, eso hay que mirarlo muy bien porque son momentos muy puntuales y demás. Y está los bonos corporativos de alta calidad. Entonces, son esos bonos parecidos a los test del gobierno que nos invitan, perdón, que nos invitan a que miremos dónde nosotros podemos colocar nuestro dinero. Entonces podemos hacer, así como invertimos en los test del gobierno, podemos invertir en bonos corporativos, pero tiene que ser de empresas de alta calidad. No puedo invertir en un bono corporativo de la empresa de Pepito, que no la conoce ni nadie, pues, en ninguna parte, que no sé cuál sea su calificación o cómo es su liquidez o cómo se ha comportado en el tiempo, cómo es su capacidad de pago, porque estaría regalando mi dinero. Entonces, buscamos unos bonos corporativos de empresas que realmente yo sé que en el tiempo me pueden respaldar y pagar algo, me van a pagar el interés sin problema. Por lo regular esos intereses no son muy altos, pero como todavía tenemos intereses altos, pues yo voy a aprovechar este momento porque luego van a bajar las tasas, pero a mí me lo van a pagar a lo que yo lo tome ahora. Y otra que me parece muy atractiva es los CDT o CDATs que ustedes tienen, vuelvo y repito, por aprovechando las tasas que hay aún. Todavía tenemos tasas altas, todavía hay tasas representativas, es decir, todavía mi dinero tiene una ganancia adicional, todavía puede ser atractivo, me parece muy atractivo, para mí me parece genial esos CDATs que ustedes tienen porque tienen una ganancia de TF más en algunas líneas que vi, o esa que tiene al 12, si no estoy mal, más del 12, que la tienen a un año, me parece genial. Y otras inversiones o oportunidades de inversión que tenemos son las inversiones en renovables, en energía, en agua, en alimentos. Entonces son inversiones que ustedes pueden mirar. No me voy aquí a ir muy a fondo, pero sí los invito a que lo miren. Por decir algo, lo voy a tocar ahorita más adelante muy rápidamente. Nvidia es una acción de una empresa que se dedica a la inteligencia artificial. ¿Ok? Realmente, más que se dediquen a la inteligencia artificial, son todos los que están detrás del crecimiento de esta infraestructura, por decirlo de alguna manera. Entonces tuvo un crecimiento de una manera exponencial. Muchos dirán que ya creció todo lo que tenía que crecer, pero lo que yo haría es más bien empezar a invertir en empresas que les suministren a esa nueva economía de inteligencia artificial y demás los insumos. Entonces, las tarjetas gráficas, yo buscaría empresas de ese tipo a nivel mundial que tengan renombre y que sepa yo que es a las que les van a comprar, porque las grandes ya pueden haber crecido mucho, entonces yo podría comprar acciones de ese tipo, como para que más o menos se den una idea. Listo, la energía ha subido mucho a nivel mundial y va a seguir subiendo porque se necesita para el tema de la inteligencia artificial, se necesita mucho para todo lo que es el blockchain y se necesita mucho para las inversiones más disruptivas como las criptomonedas, ¿ok? El agua, porque el agua, a pesar de que está dentro de nuestra tierra, y usted abra un hueco, pues por lo menos en un país de nosotros que somos afortunados de vivir en él, y eso sale agua para consumir. Resulta que el agua es algo que va a ser escaso en el tiempo y es una buena posibilidad de invertir en agua, y eso se podría hacer ya más a nivel de inversiones de bolsa y demás, pero hay que estudiarlo bien, hay que mirarlo a profundidad, lo mismo los alimentos, y más que todo por lo que nosotros estamos buscando maneras de alimentarnos mejor. Y también los invitaría a que revisaran las inversiones en sectores disruptivos. Vuelvo y repito, recuerden que esto no es un consejo de inversión, esto, como explicaba en el principio, cuando empieza esta presentación, son solamente todo lo que salen oportunidades de acuerdo a lo que estamos viendo en esta presentación. Y ahí se podría decir que podría entrar sectores disruptivos como algo que ustedes deben conocer como el Bitcoin, ¿ok? En su momento fue una criptomoneda que es la criptomoneda Rey, donde la crearon por allá a final del 2008, en el 2009 se empieza a negociar a menos de $1. Yo la conocí cuando costaba $100 y
en el 2017 valía ya $2.000 y pues hoy en día vale $61.000, ¿ok? Creo que es el activo que ha crecido más de todos los que yo conozco en un tiempo muy corto. Sin embargo, es de alto riesgo, es disruptivo, a pesar de que ya los grandes fondos de inversión como BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes que hay a nivel mundial, pues ya invierte en él. Hay 9 fondos ya grandes que empezaron a invertir este año y por eso fue que ustedes vieron que se disparó el precio de 30.000 a 60.000 prácticamente, casi 70.000, y tenemos una cuestión que va a pasar, por eso digo, estos cambios que están pasando ahora, este cambio de ciclo económico en la época que ustedes están viviendo o que estamos viviendo, porque yo también estoy acá, es interesante porque hay muchas oportunidades, obviamente estas son de muy alto riesgo, sin embargo, estamos a miércoles, más o menos en 3 días es algo que se llama, va a pasar algo que se llama halving para ese tema del Bitcoin. Entonces se reduce la cantidad de Bitcoin que se produce en cada tiempo a 3,25 más o menos, y eso va a hacer que el precio seguramente se va a nivelar por allá de 60, va a fluctuar entre 60.000 a 40.000 tal vez, pero luego eso va a tener una disparada que va a llegar por allá a 150.000, muchos hablan de mucho más. Sin embargo, esto es de alto riesgo, esto no es consejo de inversión, cada cual toma sus propias decisiones, hay que mirarlo con lupa, pero algo que es escaso, obviamente, y ya viendo fondos tan grandes y luego van a entrar los fondos de los bancos y demás, harán que se dispare, ¿ok? Entonces vamos a mirar como para darle ya, finalizando el tema, ustedes pueden empezarse a centrar, ya vimos los temas de renta fija, los CDTs para mí la rompen, o sea, es algo que ustedes tienen como un producto excelente para invertir. Y aquí está más o menos una bolsa de acciones a nivel internacional y podemos mirar lo que las mide, que es el Standard & Poor's 500, es un índice. Y esto lo único que quiere decir es que si en 100 años, por decir algo, si una persona, digamos, una persona que nació por allá en los 20, ahora que estamos en los 20 de este nuevo milenio, hubiera colocado simplemente el dinero en ese índice del Standard & Poor's 500, pues le hubiera rentado, sin comprar acciones, sin vender acciones, simplemente hubiera metido el dinero ahí, le hubiera rentado cada año el 11,1, cada año. El dinero que tuviera ahí le hubiera rentado el 11,1 a la fecha. Sin importar las bajadas, las subidas, el promedio hubiera sido el 11,1. Hoy en día vale 5.178 ese índice, después de que estaba en el 2020 por debajo de 2.500. Eso es una cosa absurda, o sea, la subida fue impresionante. Y eso ha sido por estas 7 magníficas, que son las acciones que prácticamente mueven ese índice. Ese índice que acabamos de ver pertenece a la Bolsa de Nueva York y resulta que ese índice mide 500 empresas a nivel más importante de capitalización, pero resulta que el 20, ahora vemos el porcentaje, casi del 20 al 30% de todo ese índice lo mueven solamente estas 7 empresas. Es decir, que muchas veces la gente invierte en ese índice porque dice que es algo donde no está todos los huevos en la misma canasta, pero realmente esa canasta la mueven solo 7 acciones de una manera muy grande, que ustedes la conocen porque son los medios que estamos utilizando: Microsoft, Amazon, Apple, Tesla, Meta, que era antes Facebook, bueno, aquí quedó doble Amazon, Nvidia, no sé cuál me faltó, seguro hay una imagen que no coloqué, pero de todas maneras estas son las que mueven. Ah, ya sé qué imagen me faltó, Google, pero realmente Google pertenece a una empresa que se llama Alphabet. Aquí no quedó bien, aquí Alphabet debería ir en una de esas Amazon y realmente nos referimos a Google. Esas 7 empresas son las que mueven ese índice y adicional a eso, podemos mirar lo que les decía, que a veces la gente piensa que está invertida en algo que pues hay 500 empresas ahí, pero realmente son 7 las que están moviendo ese índice, entonces uno tiene que tener cuidado que de pronto ya ha subido muchísimo y por eso traje el comparativo de solo una acción contra el índice. Casi que Nvidia, que es la empresa de la inteligencia artificial, en estos últimos 2023-2024, más bien en estos últimos 2 años, es la que ha hecho que crezca aún más el índice Standard & Poor's 500, que es el índice que mueve esas 500 empresas, sin decir que las otras 6 que les mencioné no lo haga y sin decir que las otras 493 no lo hagan, sino que ya han subido de una manera muy, muy fuerte. Creería yo de que van a tener un retroceso, no sabría decirte hasta dónde,
Y eso hace parte del cambio de ciclo económico en el que estamos viviendo, hace parte de ese cambio de cada 40 años en el que vivimos, entonces hay que saberse dónde nos movemos, ¿ok? Puede que no pase, porque Trump puede quedar presidente y puede crear algo para que eso no suceda, pero así se ha comportado. El oro por lo regular, cuando hay guerras, cuando pasan este tipo de cosas malucas en el planeta, empieza a tener tendencias al alza. Y lo vemos, por ejemplo, aquí. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, entonces el precio del oro empezó a subir. Entonces estamos hablando de que el precio del oro era $400 y empezó a subir esta vaina. Y luego hubo la crisis del 2008 y siguió subiendo esta vaina y luego pues se empezó a contraer y luego más bien se mantuvo como prácticamente se mantuvo en esta tendencia, pero ahora empezó a dispararse y estamos más o menos alrededor del 2400, ¿ok? Eso es más o menos lo que está pasando con el oro y eso más que todo empezó a pasar porque países como China y Rusia y la India también ya no se están refugiando tanto en el dólar americano, sino que se están refugiando en dólares y, oh sorpresa, sino que eso no se dice mucho, pero ya se empezaron a refugiar en Bitcoin también, pero ese es más disruptivo, más de alto riesgo. El metal o lo que llamamos la inversión de Dios, que se le llama el oro porque sale de la tierra, pues es donde se refugia por lo regular los países, la economía y las personas cuando hay crisis y demás, ¿ok? Y el petróleo, lo toco aquí también porque el precio del petróleo se ha mantenido por lo regular en un promedio de 70, 60. Y aquí en el COVID, que fue pues todo lo que les estaba comentando en la pandemia, aquí dice $40, pero realmente yo llegué a verlo a $20 y hubo un día que bajó casi que a menos $20. Sin embargo, para la compra lo alcanzamos a ver a $20. Digamos que eso fue un momentico, aquí lo muestra 40, pero hoy está por encima de los $80. ¿Sí me entiendes? Entonces, solamente en 4 años el petróleo pues ha tenido una subida muy fuerte y esa subida también está dada por todo lo que está pasando. Entonces, empieza a subir el petróleo, luego, si eso pasa, las cadenas de suministro empiezan a detenerse porque es más costoso. Ya Estados Unidos se está adelantando a eso, entonces Estados Unidos, por ejemplo, le sale más costoso con todo ese tema comercial que tiene con China, pero también cadenas de suministro, entonces todo lo está mandando a México. México se está viendo favorecido porque entonces México ahorita es el que prácticamente se está convirtiendo en China para Estados Unidos, de ahí están mandando a hacer todas las cosas porque la mano de obra es más barata. Entonces, si ustedes miran, el peso mexicano se está reevaluando, a diferencia del de nosotros que se evalúa o el argentino, se está reevaluando la moneda. La de nosotros se ha reevaluado estos días, pero la mexicana se ha reevaluado a un ritmo más rápido, pero es por eso, porque ellos, digamos, son el principal exportador hacia Estados Unidos de todos sus insumos. Están colocando todas esas fábricas allá, haciendo muchas cosas allá, porque les sale más barato, pero México tiene un problema. México todavía depende del gas de Estados Unidos. Entonces, si México, igual que también tiene su propia energía y demás, no dependiera tanto del gas de Estados Unidos, evitaría que en un futuro, si Trump es presidente, pues no le vaya a pasar lo que le pasa a Alemania ahora, donde Rusia le dice, bueno, listo, yo no les voy a mandar gas. Si Estados Unidos le dice eso mañana a México, pues México que está creciendo, creciendo, puede tener ese problema. Puede que no pase, pero simplemente me estoy adelantando de que son hipótesis que pueden dar, ¿ok? Este es el comportamiento del Colcat, que es un índice que mide las acciones de Colombia en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, si lo vemos, ya se está recuperando, es decir, él viene subiendo. La gente dice que la economía a nivel de Colombia está muy mala, pero métase a la Bolsa de Valores de Colombia. No ha subido lo que tiene que subir, todavía está a precios muy baratos, sin decir que es que tengan que comprar ahí ni nada. Pero ya les di ejemplos de lo que pasó con Grupo Sura, lo que ha pasado con Semargos, lo que está pasando hoy con mineros y así seguramente con otras. Las que están muy golpeadas son las financieras, los bancos que están en bolsa están muy golpeados, pero si la economía el día de mañana empieza a cambiar y empieza a mejorar, seguramente mañana también van a estar bien, ¿ok? Y esta es la evolución del precio de Bitcoin de acuerdo a lo que les estaba comentando. Esta gráfica no la quise traer a hoy para que ustedes se dieran cuenta de lo que llaman halving, que es cada vez que, o sea,
Seguramente este tema del Bitcoin antes no era para tocarse en charlas tan abiertas, pero lo tenemos que tocar ya porque los fondos de inversión más grandes ya invierten en él desde este año 2024, entonces ya pasó a ser un activo financiero real y como activo financiero real, así sea totalmente especulativo, totalmente de riesgo, no es para todo mundo. Obviamente esto no es renta fija, esto es renta variable y renta de alto riesgo, pero vemos cómo ha sido su crecimiento en el tiempo. Entonces, cómo se empieza a disparar con todas sus caídas grandes y demás, pero por ejemplo aquí llegó a los máximos históricos de 69.000 del 2021, pero luego se cayó hasta 20.000 por acá en el 2022 y luego de ahí 2022 subió llegó a 15.000 y empezó a subir, a subir, a subir y aquí en el 2024 nos hallamos ahorita a 60.000, que seguramente volverá por ahí a 30.000, 40.000, creo yo que 40, 50, para luego tomar un camino al alza de $150.000 seguramente el año que viene. Es lo que yo creo, puede que pase otra cosa. Y vuelvo y repito, no es consejo de inversión, solamente es la especulación de lo que creo con los cambios de ciclo económico. Recuerden el gráfico que les mostré al principio, cada 40 años hay un cambio de ciclo económico, eso repercute en las tasas a nivel mundial, a nivel local, y es lo que tenemos que aprovechar nosotros para que miremos para dónde cogemos. O sea, no importa que el mercado esté hacia arriba o hacia abajo, siempre van a haber oportunidades de inversión. Entonces no me queda más que agradecerles. Quisiera saber, Paola, si hay más preguntas para que las podamos responder pues en el tiempo que nos quede, si es que nos queda tiempo. Y de antemano, gratitud total pues por esta charla. Sí, por acá nos dicen, ¿usted recomienda invertir en TES, títulos de tesorería? Da Vivienda está ofreciendo buenas tasas y compra temprana con buena tasa. No sé si se refiere a compra de la cartera, no sé si se refiere a eso. No sé si se Se refiere refiere a a... los TES. Si es a los test como tal, y bueno, yo de pronto sí recomendaría comprar, si yo tengo la posibilidad de invertir mi dinero a un tiempo que no me incomoda invertir a unos años y las tasas están aún altas, que estén por encima del 12 por ejemplo, de lo que está en Comedal, por ejemplo, pues yo lo haría. Pero si la tasa que me dan está por debajo del 12 pues no le veo, o sea, no me parecería lógico invertir algo a tanto tiempo por una tasa tan inferior. Pero si la tasa que me dan, digamos, es por encima del 12 y es a un tiempo largo, pero que lo voy a tener cada año determinada y que ya queda fija, pues yo lo haría. Pero si no, no lo haría porque luego se van a, o sea, pues no le vería, no sería inteligente porque tengo tasas del 12 digamos, en entidades como la tuya. Si es en el tiempo, sí, porque luego se van a devolver las tasas y pues ese, si me voy a quedar con él hasta el final, sí sería viable. Si lo voy a vender en el camino, pues no le veo que sea, no lo veo tan viable. Es muy viable, digamos, cuando una persona ha comprado un test alto y por allá lo vende en el tiempo porque lo va a vender así alto, para que se lo compre, digamos, en el tiempo. Pero si yo lo compré a una tasa menor, pues no le veo como el sentido. Por ahí alguien levantó la mano, creo que Alan, Por acá nos dicen, ¿qué tan segura es la plataforma Global 66 para ahorrar y enviar dinero en dólares? no la conozco. ¿Qué empresas serían buenas para bonos corporativos de alta calidad? Bueno, por lo regular no me gusta dar nombres de empresas ni de nada a Comedal porque me gustó muchísimo la tasa que tienen en la tasa de un año que vi y otras que vi de TF más. Sin embargo, lo que pasa es que me llama mucho la atención cuando me hacen esa pregunta porque las entidades que tienen esos bonos por lo regular en Colombia, para no ir muy lejos, tienden a ser las empresas más grandes a nivel país. Digamos, bonos corporativos grandes que yo haya visto en el último tiempo de ISA, que la conocen ustedes porque está, digamos, es de su tierra, y otras por ese estilo, ¿ok? De pronto por ese lado yo podría mirar y si la tasa que ya hemos visto aquí es de una u otra manera representativa de acuerdo al momento de que están arriba, pues lo haría. Si no, no lo haría. ¿Con cuál broker de confianza recomiendas invertir para no caer en estafas? Bueno, es que yo utilizo un broker que tengo desde el año 2010. Entonces hay cualquier infinidad de brokers, cualquiera. Sin embargo, yo solamente utilizo el que me pude haber cambiado hace rato, pero prefiero más bien lo viejo conocido.
y no me atrevo a darte una recomendación de brokers, solamente te recomendaría de que mires cuánto llevan el tiempo, si es fácil monetizar, porque muchos problemas que tiene la gente en Colombia es que no tienen facilidad para monetizar. Me encuentro mucha gente que compra Bitcoin o que compra acciones afuera o cosas así, pero para monetizar tienen este problema de impuestos o tienen este problema de que siempre nos van a cobrar impuestos, pero a lo que me refiero es que al monetizar en Estados Unidos o en otro país les toca también allá pagar y luego para volver a traer a Colombia, y hay otras maneras de hacer eso que son viables y que no necesitan tanta vuelta y que son más fáciles, pero eso ya hace parte de una asesoría realmente. ¿Cómo se explica que ante un gobierno de izquierda con políticas de crecimiento y que golpean claramente a las principales empresas y a la economía, el dólar esté barato? Bueno, eh, cuando el presidente actual llegó, obviamente el mercado descuenta eso. Entonces el mercado lo descontó como. Yo fui uno de los que pensó que el dólar se iba a ir a $7.000. Yo dije, no, esta vaina llegó a $7.000. Entonces, antes de que él se posesionara y que ya empezaba a coger como fuerza, estamos hablando del año 2022, lo que hacía uno era comprar todos los dólares que se atravesaran, porque sabíamos que iba a haber la posibilidad de que el dólar se iba a subir, y pues pasó, ¿no? Llegó a 5.000 realmente. Entonces, claro, vos comprando dólares a 3.800, etcétera, pues te ganas ese diferencial vendiéndolos a 5.000, pero digamos que es hasta de buenas, porque resulta que el dólar a nivel mundial está afectado. Entonces, por más de que estemos con esa pregunta que él hace, que me parece excelente, el tema es, la gente dice, no, mire que lo está haciendo bien el gobierno, lo está haciendo bien la economía colombiana, lo está haciendo bien los sectores del sector real, las empresas, lo está haciendo bien que de una u otra forma no se han aprobado ciertas cosas y que no se ha podido hacer lo que ellos han querido hacer desde el principio. Vuelvo y repito, yo tengo que ser muy, digamos, como no puedo ser una persona que me vaya hacia un lado, hacia el otro, pero esto es un mercado de capitales y el mercado de capitales realmente es capitalismo puro. Y el capitalismo puro lo que nos dice es de que una cosa que vale un peso, pues queremos que mañana valga 1,5, 1,7, 1,8, que tenga una ganancia. Entonces resulta que el dólar a nivel mundial se ha afectado por todo el tema de inflación de Estados Unidos y por toda la cantidad de dólares que ellos emitieron en solamente la última década. Entonces, como eso fue tan abismal, ellos están tratando de controlar esa economía, entonces están haciendo que el dólar se afecte a nivel mundial, que el oro se dispare y que economías como Rusia, como China, ya no se estén respaldando en dólares, sino que se estén respaldando en oro. Los principales compradores de oro desde el 2020 fue Rusia y China, porque ellos ya estaban anticipándose a que el dólar iba a tener una caída. Y puede ser que Estados Unidos siga siendo la primera economía del planeta y ojalá dure mucho tiempo, porque yo soy partidario de la libertad y de la libre empresa, etcétera. Sin embargo, con el tiempo en estos cambios de ciclo económico que ya vimos que empiezan los nuevos 40 años, también puede pasar de que haya un cambio de primera economía mundial. Por acá nos dice una asociada. Esta semana tuve asesoría de protección de pensiones voluntarias y me aconsejó comprar dólares y textualmente me dijo que hasta para guardar debajo del colchón porque según él subirían bastante. Lo que pasa es que los analistas financieros dicen que el dólar cierra, o sea, esto te lo voy a hablar con conocimiento de causa. Eh, el análisis que hacen a nivel Colombia es que el dólar cierra por encima de 4.000 este año, pero eso no significa de que sea así, puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Pero el análisis a nivel de Colombia, Colombia como tal, porque estamos hablando de Colombia, es que debe cerrar por encima de 4.000. La verdad, puede pasar otra cosa, no se sabe qué pasa. ¿A qué me refiero? Si llega a pasar algo a nivel del gobierno y digamos el presidente actual ve que no le están pasando sus reformas y que no le pasó otra y no sé, y hace un decreto presidencial y mejor dicho, y pasa una locura, una cosa que ojalá no pase, pues eso nos puede desestabilizar a tipo de moneda y puede el dólar irse para arriba. Vale, Mauricio, no tenemos más preguntas por la noche de hoy.
A Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro y por brindarnos tan valiosa información para todos nuestros asociados. Desde el Comité de Educación agradecemos la asistencia al encuentro virtual del día de hoy. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. No, a todos muchas gracias. Aprovecho para despedirme. Cualquier cosa tienen a Paola allí, tienen la información pues de la empresa que estoy representando el día de hoy. Y si necesitan información de mi parte, de Mauricio Ortiz Ordóñez, de Paola también les puede hacer llegar esa información. ¿Ok? Claro que sí, muchísimas gracias. Recuerden que el día de mañana será enviada el link con la grabación del encuentro y las memorias del mismo. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos, que descansen. Paola, gracias. Me la envías a mí también. Yo salgo de viaje, acuérdate que te dije mañana temprano, pero me la envías que yo la veo. Ya estoy otra vez el martes acá. Claro que sí, muchas gracias, feliz noche. Y hasta luego.